Bueno, una vez más, bienvenidos a este Facebook Live de Pro Bogotá Región. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial que también es de la propia casa, es César Andrés Restrepo, nuestro experto en seguridad urbana. ¿Y por qué lo hemos traído hoy para hacer esta conversación un poco cortica? Pues para que les cuente de una columna que ha publicado en el diario El Tiempo titulada El virus de la delincuencia y el crimen. Y sin más preámbulos, pues vamos con César Andrés Restrepo. César Andrés, ¿cómo me le ha ido en esta cuarentena? Gracias, Olga, muy amable. Aquí en la casa produciendo todos los días para Pro Bogotá, porque la responsabilidad de nosotros como organización es tratar de ver ya qué va a pasar hacia adelante y dejar un poco atrás la crisis. Entonces, como lo dice nuestro presidente de la organización, pensar en el bienestar de la ciudad y en unos mejores estándares de competitividad en nuestro trabajo permanente, y en eso hemos estado durante los últimos 40 días. Bueno, ¿y cómo le ha ido a usted en su casa? O sea, ¿le ha rendido el tiempo? O sea, ¿le ha rendido el tiempo para hacer estas columnas? Porque vemos que ha estado muy activo últimamente publicando en El Tiempo, en El Espectador, etcétera. Sí, sí, ha rendido mucho porque, entre otras cosas, en Pro Bogotá, dado que una de las líneas importantes que tenemos nosotros es ciudades inteligentes y futuro del empleo, desde hace años venimos practicando de manera aleatoria estos tiempos de trabajo en casa. Entonces, más o menos estamos entrenados. Luego, eso se nos da con cierta facilidad. Sin embargo, no deja de preocuparme la salud mental de la mayoría de los ciudadanos porque como no están preparados para este trabajo los que están en trabajo en casa, no están preparados para el trabajo en casa, ni los empleadores tampoco, entonces corren el riesgo de sobrecargarse y no manejar esos tiempos. Luego, ese es un gran reto como la sociedad, para la sociedad en adelante, es cómo hacer el trabajo desde la casa sin sobrecargarse en las actividades laborales y hogareñas. Pues sí, es muy cierto. La salud mental es un tema que preocupa. Es un tema que en estos momentos, mire, usted me está dando aquí una idea para un Facebook Live, porque realmente una de las ideas que hemos tenido de traer esto en Pro Bogotá y de acercarnos más como a nuestra comunidad es acompañarlos también, estar con ellos desde la casa y también decir que Pro Bogotá pues está trabajando en esta pandemia, está trabajando en esta crisis. De hecho, pues usted, César Andrés, muy bien sabe que hemos estado recolectando recursos con los socios de Pro Bogotá, con los empresarios, para contribuir de alguna manera a que se minimice un poco los efectos de esta crisis, especialmente pues para contribuir con los hospitales, con el sector de la salud y demás. Así esta cuña, pues específicamente porque vamos a tener en estos días como la gran revelación de lo que hizo Pro Bogotá en esta campaña, en esta gran alianza empresarial con algunas entidades. Pero bueno, César Andrés, el tema que nos trae aquí es esta columna que usted escribió en el diario El Tiempo, el virus de la delincuencia y el crimen. Y si usted me permite, voy a leer un pedazo que aquí usted empieza, dice, el confinamiento ha traído un aumento de la tensión social, la transformación del crimen. ¿Cuál es esa transformación del crimen? O según los análisis que usted muy juiciosamente ha venido haciendo como desde su casa, ¿cuál es esa transformación social que podemos decir que ha traído este crimen en esta pandemia? El crimen tiene una capacidad de flexibilización y de adaptación a las nuevas condiciones muy dinámico. ¿Y eso es por qué? Porque no responde a las reglas naturales de la sociedad, mientras que la sociedad en su conjunto, al adaptarse a nuevas condiciones, también empieza por adaptar sus reglas y adaptar el entendimiento social de cómo se hace. El crimen no tiene que respetar eso y entonces puede ir más rápido. No solo en el marco de esta crisis se ha transformado fácilmente, hay otros momentos, infinidad, pero voy a poner uno como ejemplo, de transformación dinámica. Hacia el año 2014-2015, el precio del oro se disparó en el mundo, y con el disparo del precio del oro en el mundo, más el aumento de la presión de las fuerzas militares y de la policía sobre las organizaciones criminales en Colombia en la producción de narcóticos, rápidamente se trasladaron a la explotación y comercialización de minerales ilícitos, de oro explícitamente, con los daños que todos conocemos. Fue un cambio supremamente dinámico que puso inmensos retos a la institucionalidad para poder seguir la línea de ese nuevo desafío.
Igualmente pasa pues, en el comportamiento de todas las líneas criminales en la sociedad en cualquier lugar del mundo. La observación que yo vengo haciendo durante el último mes del comportamiento de los sistemas criminales en el mundo me muestran que ningún lugar del mundo se salva de tener unas nuevas formas de criminalidad frente a las cuales los organismos de seguridad, el gobierno y la misma sociedad tienen que empezar a considerar acciones contingentes y acciones que permitan ponerse a la vanguardia de los desafíos. Ejemplos de eso es el reclutamiento de niños en Inglaterra para fortalecer la distribución de bienes y productos ilícitos. ¿Por qué los reclutan? Porque los niños no están en el sistema de educación, porque las familias, algunas están pasando por situaciones críticas económicas, no pasa solo en Colombia, pasa en todo el mundo, y entonces las organizaciones criminales están allí esperando esos momentos para poder tener ese impacto. En Sicilia, en Italia, y en algunas ciudades de Italia también, la mafia ha empezado a suplir las necesidades que el Estado se ha visto corto para hacer. En qué términos? Financiamiento por vía de el préstamo de recursos a la gente directamente, acceder al sistema bancario, más las condiciones de los créditos, pues resulta difícil. Una vez más, no es solo en Colombia, también pasa en los otros países, que es un proceso supremamente complejo, la adaptación, mientras que los criminales tienen los recursos y van y los ponen en el mercado. O Lo sea, cual tiene además unos... podría uno decir que estamos como de pronto en un caldo de cultivo para esas organizaciones criminales y que ellos puedan hacer reclutamiento. ¿Es eso lo que usted está diciendo? En el caso de Inglaterra lo demuestra, pero en el caso de Colombia también. Si ustedes se ponen a pensar, en la época más grande del desplazamiento interno, había una dinámica de reclutamiento de menores de edad y de reclutamiento de personas muy alto. Finalmente, en momentos de caos, son ellos los que pueden ofrecer oportunidades de manera más rápida. Y también ahí se aprovecha el descontento. No hay que perder de vista que si las administraciones locales y la administración nacional no logra ser exitosa en la prestación de servicios de seguridad alimentaria, de seguridad sanitaria y en la provisión de ingresos y la protección de los empleos, pues ellos están esperando para reclutar a esas personas que estén necesitadas. Y pues digamos, este es un país con con unos mercados ilegales y una red de crimen supremamente robusta que tiene cómo hacer generar las vías de empleo y de ingresos para las personas que se vean una situación extrema. O sea que en este aporte que usted está haciendo en esa columna de opinión que fue publicada por el diario El Tiempo esta semana, pues uno queda como con esa sensación, las cifras que ha venido revelando la administración distrital de alguna manera positiva en términos de seguridad, podrían de pronto estar de pronto en una imagen que no es real. O sea, no voy a decir que no son ciertas, porque finalmente pues son unas cifras que ya están publicadas y realmente pues uno cree en las cifras que está viendo, pero lo que uno podría decir es, son como unas cifras de ensueño que pueden no ser tan ciertas o pueden no adaptarse realmente como a la realidad, a la realidad que vive Bogotá. Sobre ese tema, yo empezaría diciendo que en el momento como se vive la administración pública hoy y como se quiere hacer rendición de cuentas permanente, las cifras estadísticas y los indicadores juegan un papel muy importante. Y los gobiernos así lo han entendido. Y cuando hay unas cifras malas, los procesos de entrega de los resultados se demoran y siempre tiene unos procesos de recálculo, de análisis. Y cuando son muy positivas, hay un afán inmenso por salir a mostrarlas porque es una forma de mostrar gestión. Y eso es una trampa. Sin lugar a dudas, cuando se trabaja sobre indicadores y sobre cifras estadísticas, su valor más importante, la rendición de cuentas es un valor muy importante, pero su valor más importante es la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones hay que tener bastante cabeza fría y bastante tranquilidad. Es decir, Las cifras que entre más transparentes sean las cifras o entre más realistas, pues mucho mejor para tomar decisiones inteligentes en materia de seguridad y de lo que se esté hablando, ¿no? Y más tranquilo sea su análisis. ¿Por qué digo lo del análisis? Estas cifras que se promocionaron como un gran logro son las cifras del mes 3 del año.
El mes 3 del año es el mes 3 del gobierno también. Cualquier transformación estructural de seguridad ocurrida para esa época respondía a una inercia del trabajo del último año de la otra administración. No está mal que esta administración haga referencia a eso, porque finalmente la razón de ser del Estado es un continuum de trabajo. No obstante, eh, la promoción de esos logros como unos grandes logros de momento enfrenta una realidad que es peligrosa. Enfrenta 10 días de cuarentena, pero adicionalmente otros días en que hubo paros, situaciones complejas a lo largo del mes de marzo, que hacen que el mes de marzo sea único en los últimos 50 años en Bogotá. Y que si a partir de la información que se tiene, único en los últimos 15 años que hay información disponible mes a mes. En esa medida, cualquier celebración me parece apresurada. Me parece que, por el contrario, lo que debe es llevarnos a un inicio de un periodo de observación cuidadoso de cómo se comportan los delitos en momentos atípicos, para poder encontrar diferencias frente al comportamiento inercial de la ciudad. ¿Qué peligro corre muy grande la administración? Y es una alerta que le lanzamos desde Bogotá. El manejo de esa información puede determinarle una situación de credibilidad muy crítica en el futuro mediano. Digamos que la ciudad vuelve a reabrir en 2, 3 meses de manera completa y las cifras se disparan no solo porque la ciudad vuelve a tener la ocupación ordinaria de toda su vida, sino adicionalmente por las malas herencias que deja la crisis del virus. Pues entonces a la ciudadanía a la que le pretendían demostrar ese éxito en la gestión de la seguridad, ahora tendrán que darle explicaciones sobre un deterioro considerable de la seguridad, cuando ambas cosas son atípicas y responden a momentos muy particulares de situaciones muy particulares, en los que la administración finalmente no tiene la culpa de una cosa o de la otra. La administración está lidiando con un contexto novedoso sobre el cual su éxito radica en la capacidad de anticipación. Y esa anticipación está más en la observación, en el análisis, que en la comunicación apresurada de bajadas que no son realmente sostenibles. Mire, César, aquí una de las preguntas que tengo yo, pues aquí internamente me hace un espectador, es ¿por qué ligar el virus al tema de la seguridad? O sea, ¿cuál es ese digamos, link que usted hace entre la seguridad y el virus? Está hablando usted de que la seguridad pues, mejor dicho, estamos en un momento de inseguridad y es un virus, o sea, es una pandemia la que estamos viviendo también en términos de seguridad. Es desde el punto de vista de su comportamiento. Es inevitable que en el contexto que estamos tengamos que leer mucho sobre el virus, los virus, la epidemiología y todos estos asuntos relacionados con la salud. Y entonces, dado el comportamiento de las transformaciones del crimen que hemos podido observar a lo largo del mundo y en la misma Bogotá, se nos presentó la posibilidad de hacer ese símil para poder generar una mayor comprensión del reto que nos significa. Aquí hay un asunto muy importante. Antes el gobierno jugaba en una dimensión, el gobierno local, el gobierno distrital, la sociedad, los privados, todos jugamos en una dimensión que eran nuestras preocupaciones ordinarias. Hoy tenemos que jugar en dos dimensiones, la crisis y las preocupaciones ordinarias, pero no puedo dejar una u otra aparte. Las compañías que traían endeudamientos pasados tienen que lidiar con los endeudamientos pasados y con los endeudamientos que derivan de la crisis. La incapacidad o capacidad del Estado de brindarle asistencia a la ciudadanía tiene que lidiar con los problemas que cargaba estructuralmente anteriormente y con los problemas que se le surgieron adicionalmente en este contexto. Pues en la seguridad pasa lo mismo. La seguridad derivada, los retos de seguridad derivados de la crisis existen, los explicamos en una conversación anterior y en una columna sobre los 4 subsistemas críticos para que el sostenimiento de la seguridad para que el sostenimiento de la ciudad fuera viable. Uno, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la prestación de servicios públicos y, por último, la garantización de los empleos. Y eso, digamos, tiene que ver con la crisis. Pero en lo ordinario, la crisis no desarticuló las organizaciones criminales, no desmanteló los mercados criminales, no mejoró la justicia. Es decir, la crisis no generó ningún cambio estructural de lo que ya traíamos. Y
¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a ver toda esta narrativa y esta construcción conceptual alrededor del virus, encuentra que el crimen tiene un comportamiento muy parecido. Si ustedes revisan en la información disponible públicamente, la cepa del virus de Asia, el que sale en Wuhan, es completamente diferente a las cepas que han aparecido en Estados Unidos y en Europa. Es el mismo virus, pero se ha transformado, ha mutado, se ha adaptado a las condiciones locales. Entonces, el crimen el crimen, la delincuencia, la violencia, los comportamientos incívicos también tienen esas transformaciones a la luz del cambio de los contextos. Como decía al principio, la transformación de la sociedad en el lado legal es mucho más lenta que la transformación en la ilegal, tiene una capacidad más rápida de transformación y ese es el reto de la sociedad, ponerse a la vanguardia de la transformación de esos fenómenos criminales, delincuenciales y violentos. Pues mire, de verdad muy interesante toda esta conversación y usted nos ha relatado muy bien su columna, la ha explicado aquí en esta transmisión de Pro Bogotá. Le voy a cerrar con esto que usted dice al final de su columna. Me gusta y la verdad, pues esto es como alabarnos los de la casa con los de la casa, pero le voy a decir sinceramente, como lectora de esta columna, me gusta porque tiene una historia y de verdad a todos ustedes se la recomiendo, les recomiendo que la lean. Aquí vamos a poner el link de esta columna para que usted la pueda leer completa. Y el cierre de ella es: una respuesta oportuna y robusta de seguridad durante la crisis COVID-19 hará más llevadero el aplanamiento de la curva del crimen y la violencia, ofreciendo una nueva oportunidad de celebrar la mejoría de los indicadores de seguridad, esta vez en el marco del pleno uso de los derechos ciudadanos. Usted habla de un término y me gusta que los esté utilizando porque usted está hablando de un tema que es la seguridad con lo real, que es lo que estamos viviendo los colombianos y pues el mundo entero, y es el tema del COVID-19. Habla usted del aplanamiento de la curva del crimen. ¿A qué se refiere usted específicamente? Una vez logremos superar las situaciones, las condiciones especiales sociales en las que vivimos, y es que el 90% de los ciudadanos de Bogotá no ha estado en la calle. Entonces, una vez volvamos a la calle todos, volveremos a vivir la ciudad de verdad que tenemos que enfrentar. Y ahí es donde vienen los verdaderos retos de disminución del crimen. Es decir, si ha eliminado la cuarentena y todos vamos a la calle y vuelve y se reactiva la vida social y empezamos a generar números de disminución en los indicadores de crimen, violencia, delincuencia e incivilidades, pues ahí tendremos mucho que celebrar porque ha significado que en condiciones normales hemos logrado cambiar comportamientos de nuestra ciudad. Mientras eso no pase, todos los resultados que obtengamos son atípicos, no van a responder a condiciones normales y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la ciudadanía y para la administración, porque la ciudadanía no puede esperar un comportamiento igual en diferentes escenarios y la administración debe cuidarse de celebrar esos resultados cuando no hay condiciones normales. Eso sin duda es parte de la conclusión y una parte que se refiere al principio, y es que por estar en crisis no se frena la lucha contra el crimen y la delincuencia. De hecho, estamos en un momento muy importante para luchar contra el crimen y la violencia y la delincuencia. En Inglaterra, la policía está desarrollando y la policía de crímenes serios está desarrollando operativos de desmantelamiento y captura de bandas. ¿Por qué? Pues porque están encerrados. La persecución y los golpes en estos momentos son muy importantes. Entonces, no hay que perder de vista que el trabajo no hay que esperar para hacerlo después, hay que hacerlo ya. Y eso les disminuye las capacidades de golpearnos más adelante. Y lo segundo, que es muy importante acá, que se queda más arriba, es los presupuestos. Empieza uno a escuchar delirantes discusiones sobre la disminución de presupuestos de seguridad y defensa para enviarlos a hacer ventiladores. Yo no discuto la necesidad de los ventiladores, lo que sí digo es que podemos tener muchos ventiladores, pero un disparo, una puñalada, una azonada, todos los elementos asociados al crimen, si llegan a materializarse, el ventilador no sirve de nada. Esto no es de una cosa o la otra. El servicio de seguridad para una sociedad es determinante, la lucha contra el crimen es determinante y también habrá que desarrollar el sistema de salud
y buscar la forma como es que se estructura todo lo presupuestal y lo institucional para sacar eso adelante. Pero empieza uno a escuchar gente irresponsable, y lo digo con todas las letras de esa palabra, sobre la desfinanciación de los presupuestos de seguridad y defensa con el fin de mandarlos a la salud. Eso me recuerda a una vieja discusión sobre el dividendo de la paz. Vieja, hace 3 años, pero vieja ya, porque muchos de estos mismos voceros políticos hablaban de quitar presupuesto de defensa y seguridad para mandarlo a la construcción del posconflicto. Efectivamente no han crecido los presupuestos, efectivamente se ha generado violencia en esas zonas y tampoco se ha podido construir el posconflicto. La seguridad no es un servicio reemplazable, la seguridad es la base sobre la cual se desarrollan el resto de actividades. Sí, es verdad. O sea, usted lo que dice es no se trata de excluir un tema y tener el coyuntural, sí, porque hay que tenerlo, es decir, hay que darle más dinero al coyuntural y olvidar los otros temas que finalmente como sociedad vamos a seguir necesitando. Es eso más o menos lo que usted indica. Y que los estamos enfrentando hoy. Sí, sí, entiendo. O sea, no quedaron en pausa. Como sociedad no dijimos, venga, paremos lo que venía y ahora dediquémonos al urgente y después reactivamos lo que viene. No, lo que estaba antes sigue pasando. Sí, sí, sí. Bueno, César, pues mire, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión live. Yo seguiré invitándolo y sí me gustaría mucho que un día se dedicara solamente usted, sin nadie más que discutir, a hablarnos sobre este tema de seguridad y respondiendo solo los cuestionamientos de las personas que nos ven por nuestras transmisiones. Lo voy a invitar para que hagamos eso más adelante. Yo pues lo dejo porque sé que anda ocupado escribiendo, pero le voy a preguntar ya algo final, ya no más de la columna, no más de seguridad, sino que me decían que usted es el que cocina en su casa muy juiciosamente en estos días de pandemia. Me le metí en el rancho, algo más personal. Me asignaron esa responsabilidad en la casa, entonces espero que no estén mis clientes muy aburridos. Vea, podríamos hacer un día un live de recetas de cocina con César Andrés. ¿Qué tal le parece? No creo que sea muy bueno. Bueno, pues estos sí son interesantes y realmente seguimos esperando pues más columnas que usted nos pueda proveer sobre estos temas de seguridad, ilustrándonos sobre lo que pasa en la ciudad. Le agradezco mucho por haber estado aquí y pues nuevamente usted es uno de los invitados que más disfrutamos porque es muy claro. Muchas gracias, César. Gracias, Olga, muy amable y saludos a todos. Bueno, a ustedes les recuerdo que pueden volver a leer esa columna o los que no lo han hecho la pueden leer en el link que aparece aquí en pantalla y les estaremos informando de nuestros próximos Facebook Live o transmisiones en vivo. Ahorita se viene uno muy importante, vamos a hacer un foro rindiendo cuentas sobre la campaña que hizo Pro Bogotá para recolectar recursos junto con otras empresas para el COVID-19. Es una alianza empresarial que dio muy buenos frutos. Vamos a rendir cuentas sobre esto y realmente solo buenas noticias para los bogotanos desde aquí, desde Pro Bogotá. Muchas gracias.